Y esta es la información que tenemos de última hora y con la que vamos a iniciar esta edición de Central Noticias. La Fiscalía General de la República investiga al presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado Eduarte, por su participación en el contrato de las reparaciones sobre la pista del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia. Misma causa también, dicho sea de paso, donde también figura el exdirector de la Dirección General de Aviación Civil, Fernando Naranjo, aunque también se encontraba en esta causa el ahora exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez. Esta causa ahora pasó a manos de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Corrupción. Por supuesto, nosotros le daremos seguimiento a esa información y les mantendremos informados de lo que suceda. Hoy, para poder subsistir, salgo del país en un exilio voluntario donde los tentáculos del mal no me alcancen. Tras días sin aparecer, el exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, confirmó su intención de ser candidato para la presidencia de la República en el 2026. Además, se exilia voluntariamente para, como él dice, alejarse de los tentáculos del mal. Aunque Pedregal objetó precio y experiencia en cartel que ganó MECO por 21.800 millones de colones, nunca señaló nada sobre los 20.000 metros cuadrados que la licitación exigía para ser elegible a la reparación de la pista de aterrizaje del Daniel Oduber. 75.000 personas en 17 distritos en San Ramón tienen agua de 2 a 3 horas al día. Vecinos piden declarar emergencia y reclaman que crédito por casi 10 millones de dólares con el BCIE no se ejecutó, mientras alcalde se lava las manos. Y no, esta no es una catarata, se trata de una fuga que en los últimos 6 años se ha formado 7 veces. Tuberías en San Ramón de Alajuela presentan un colapso por antigüedad de 60 años. A José Jafet Arguedas lo asesinaron de 20 puñaladas en el 2020. Su atacante salió libre, pero su familia critica la inacción del Poder Judicial cuando se enteró que el sujeto trabaja para una armería en San José. Bueno, ya tenemos a nuestros compañeros listos con la información que preparamos con bastante cariño para usted y le tenemos más adelante, así que ya casi vamos con ellos. Vamos a regresar en un futuro. Hoy, para poder subsistir, salgo del país en un exilio voluntario donde los tentáculos del mal no me alcancen, no me alcancen, no me alcancen. Una semana en donde Luis Amador ha estado en el centro de la noticia, exactamente por su destitución como ministro de Obras Públicas y Transportes. Hoy, en horas de la tarde, finalmente envió un video dando declaraciones bastante interesantes que a continuación le contamos. Hay una responsabilidad política ineludible en este caso que me llevó a comunicarle a don Luis su destitución vía telefónica. Estas fueron las declaraciones del presidente Rodrigo Chávez que desataron el caos y miles de reacciones el martes pasado en conferencia de prensa en Casa Presidencial. Le dije claramente que para mí él tenía un déficit en planificación, un déficit en gestión de la comunicación, cómo se comunicaba con las partes, más allá de lo que le contaba la prensa. De todo aquí en la Asamblea se rumora que fue porque sumaba mucha popularidad por encima del propio presidente. Mientras todos hablaban del exministro, Luis Amador guardaba silencio en Canadá. Sin embargo, 2 días después, Amador habló. Todos se preguntan qué es lo que ha ocurrido. Hoy vengo a ustedes para contarles con la misma transparencia con la que he venido siempre, con la verdad, lo que ha ocurrido.
De esta manera, el exministro de Obras Públicas y Transportes le contestó una a una todas las palabras al jerarca Rodrigo Chávez. Pedimos mejorar las ofertas a las dos empresas que avanzaron en el trámite de contratación, MECO y Pedregal. Esa adjudicación le costó $2 millones más al pueblo de Costa Rica, porque los términos de referencia avalados por el MOP y el director de Aviación Civil tienen indicios de que fueron diseñados para que ganara la empresa que terminó ganando. En ese proceso, la Comisión Nacional de Emergencias, en conjunto con la Dirección General de Aviación Civil, fue la que llevó a cabo la elaboración de los términos de referencia, la revisión de esos términos de referencia, la aprobación de los mismos, la salida al concurso, la evaluación de ofertas, la adjudicación, las apelaciones y finalmente la firmeza. En ninguno de esas etapas tuve yo el documento en mis manos. Yo no preparé los términos de referencia, yo no revisé los términos de referencia, yo no aprobé los términos de referencia, yo no adjudiqué ni recomendé, y esto es algo que me han endosado por cuestiones meramente políticas. Luego de las palabras contundentes del exministro del MOP, los diputados de la Asamblea se manifestaron de manera inmediata, criticando al ex jerarca. Sentimos que el exministro Amador hoy se lava las manos y no se vale con el país. Ya en el pasado tuvimos un político costarricense que se fue del país, se autoexilió y no afrontó la justicia. Una muestra más de lo que pasa en este gobierno, de burlarse de la institucionalidad. Sin embargo, el exministro dejó muy claro, y como si premeditara los ataques de los diputados, le respondió de esta manera. Les quiero decir que me voy muy tranquilo, sabiendo que di hasta el máximo por el país, que hice todo lo humanamente posible por tratar de mejorar las condiciones en las que usted y yo tenemos que vivir. Les quiero decir que con la misma tranquilidad vamos a regresar en un futuro. Hoy, para poder subsistir, salgo del país en un exilio voluntario donde los tentáculos del mal no me alcancen. Regresaré pronto y estaremos nuevamente todos unificando fuerzas para poder correr en esa campaña del 2026. Muchas gracias. Bueno, y al respecto también se ha venido rumorando que algunos partidos, en específico estamos hablando de Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, vienen hablando o teniendo conversaciones sobre una supuesta candidatura para Luis Amador. ¿Qué tienen que decir ambos partidos? Hicimos la tarea y a continuación tiene usted la respuesta. Los rumores de una posible candidatura de Luis Amador llegaron a su fin este jueves. Yo no puedo contestar en este momento y creo que usted lo sabe, igual que yo, cualquier persona que esté en un cargo público que quiera aspirar para lo que usted sugiere, tiene que retirarse un año antes. Esto ya sea que el presidente lo apoye o bueno, no. Yo no lo hubiera apoyado si me lo hubiera pedido. ¿Por qué? Porque soy el presidente de la República, no puedo, ni debo. Y no lo hubiera apoyado. En medio de toda esta conversación, el nombre de dos partidos en específico suenan con fuerza. El primero es Liberación Nacional, así que consultamos directamente con el partido y esta fue su respuesta. Quiero ser vehemente y categórico. El señor Luis Amador no ha tenido ningún contacto con el Directorio Político Nacional ni con el Comité Ejecutivo Superior Nacional y mucho menos con el secretario general del Partido Liberación Nacional. Nosotros no buscamos ni buscaremos candidato o candidata en las filas chavistas. No compartimos las formas ni la manera de conducir políticamente al país ni la del Estado que ha tenido el actual gobierno. Otra de las agrupaciones que podría tener interés es el Partido Unidad Social Cristiana.
Así que hablamos con Juan Carlos Hidalgo, su presidente, al respecto. Y estas son las declaraciones sobre supuestas reuniones con Amador. Señalar enfáticamente que yo, como presidente del Partido Unidad Social Cristiana, no he tenido ninguna relación ni ninguna comunicación con el señor Luis Amador. No lo conozco personalmente, no he tenido ninguna conversación telefónica con él. Así que quiero rechazar contundentemente que yo como presidente del partido haya tenido esas conversaciones. Ahora, ¿se descarta en el futuro tal vez que se haya algún tipo de acercamiento? Quiero señalar contundentemente que yo no he tenido ninguna comunicación con don Luis Amador al respecto. Al respecto, incluso los involucrados aseguran que es muy pronto para una conversación sobre una próxima campaña. Gran preocupación, hemos venido contemplando cómo las ambiciones y los ímpetus personales de algunos los ha llevado a acelerar el ciclo político frente a las elecciones de 2026. El actual gobierno aún no cumple ni 2 años de estar en el poder y ya algunos piensan en las próximas elecciones. Los problemas urgentes que tiene nuestro país merecen toda nuestra atención en este momento. Sobre eso debemos enfocarnos. Y a pesar de la confirmación de Amador sobre su participación en las elecciones del 2026, todavía no hay más detalles de cuál sería el partido en el que militaría. Bueno, y al respecto, por supuesto, para analizar todo esto que sucedió hoy, que fue una bomba y que todos pues esperábamos realmente, no fue inesperado, sino que no sabíamos cuándo iba a pasar, pero estábamos esperando el momento. Nos acompaña Ignacio Zurdia. Bienvenido, Ignacio, muchas gracias por acompañarnos y pues hacer este análisis que es definitivamente necesario. Gracias a usted, Catherine, un saludo a quienes nos ven desde sus casas, es un placer estar por acá. Ahora, ya tenemos la confirmación, Ignacio, finalmente. Tal vez por estar en el puesto decía, no puedo hablar en este momento, ahí teníamos las declaraciones en la nota, como que decía que sí, pero no podía decir totalmente que sí. Lo primero es, ya que sabemos que va de candidato, todavía no sabemos el partido, pero ¿cómo se ve en este momento la figura de Luis Amador como candidato? Bueno, esa es una buena pregunta, Catherine, por una sencilla razón, o por varias sencillas razones. Primero, que Luis Amador sale, digamos, de este gobierno de una manera en la cual no le favorece. Eso es muy importante. Por ejemplo, alguien podría decir, a ver, esto es una estrategia, ¿verdad?, de Rodrigo Chávez para sacar a Luis Amador y potenciarlo como candidato. Pero eso es una persona que ha visto muchas novelas. O sea, la manera en la que sale Luis Amador no le favorece en este momento porque está a poco menos de 2 años y además sale de una manera en la cual se le tilda de presuntas, digamos, actividades corruptas, ¿verdad? De delito de corrupción. Entonces, en este momento hay que preguntarse qué va a pasar con Luis Amador, cómo se va a sostener en estos casi 2 años, cómo se va a defender ante esos cuestionamientos y, por supuesto, lo que usted mencionaba, cuál partido político lo acuerpará. Ahora, algo que es indudable ya a este punto es saber que hay muchas personas que en este momento lo apoyan y que incluso leíamos también ayer comentarios de personas que decían, independientemente de cuál sea el partido el que vaya, yo lo apoyo. Y creo que esto también es algo digno de analizar porque, a ver, llevamos menos de 2 años, Ignacio, de candidatura, de mandato, y pues ya se ve un apoyo bastante importante hacia esa figura de Luis Amador. ¿Cuál cree usted que fueron esas claves de su manera de comportarse, tal vez, o de verse, que lo llevaron a tanta popularidad? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque me permite responder un elemento clave para entender todo este, digamos, momento mediático entre Rodrigo Chávez y Luis Amador. Luis Amador, habría que preguntarse cómo está constituida su popularidad, es decir, cómo se creó y cómo se sostiene. Recordemos que Luis Amador ha sido el ministro más popular del gobierno de Rodrigo Chávez. Bueno, hasta el momento, hasta su destitución era el ministro más popular. Mucha gente decía que era similar su gesto, su manera de comunicarse a Rodrigo Chávez, ¿verdad? Y además tenía precisamente la plataforma de ser ministro de Transportes, ¿verdad? Entonces,
Posiblemente, esto habría que estudiarlo a profundidad, por supuesto, como trabajamos en esto de estudios de opinión, a detalle y demás, pero posiblemente mi hipótesis es que su popularidad estaba supeditada a precisamente que era una figura muy similar a Rodrigo Chávez, ¿verdad? Y además que se perfilaba como el sucesor de Rodrigo Chávez. Pero aquí la pregunta es, los seguidores de Luis Amador posiblemente, o mejor dicho, no una pregunta, sino una hipótesis, los seguidores de Luis Amador posiblemente son principalmente, más que seguidores de Luis Amador, seguidores de Rodrigo Chávez. Por lo tanto, ¿qué va a pasar ahora, verdad? Porque si la popularidad estaba supeditada al liderazgo mayor, que es Rodrigo Chávez, ¿qué pasa ahora que el liderazgo mayor le dice a Luis Amador, sálgase de mi gobierno por presuntas irregularidades de corrupción, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en la cabeza de esos seguidores? Le van a decir, ok, sigo apoyando a Luis Amador, ¿verdad? Aunque esté afuera del gobierno, aunque esté en un partido político técnicamente de oposición, o voy a apoyar ahora, después de todos estos meses, a quien Rodrigo Chávez diga, este es mi sucesor o sucesora. Y algo también importante destacar es que no es una figura política. Él antes de esto estaba en Canadá y era meramente pues técnico en su área de expertise y pues esta oportunidad lo trae a Costa Rica específicamente ya en un puesto de política que parece que tal vez le terminó gustando. Ignacio. Sí, claramente le gusta y obviamente él tiene aspiraciones presidenciales porque debe tener una cantidad considerable de gente que le dice usted es presidenciable, ¿verdad? Y además recordemos que hubo un estudio de IDESPO 1 en diciembre que se publicó, pero se hizo en noviembre, que decía que el ministro Luis Amador era la persona más popular del gobierno de Rodrigo Chávez. Incluso técnicamente por unas milésimas era un poquito más popular que Rodrigo Chávez, ¿verdad? O sea, rondaba el 70 de popularidad, por decirlo de alguna manera, 7 en escala de 10. Entonces aquí, por supuesto que tiene una gente alrededor de él que le está diciendo, vea la popularidad que usted ha tenido, usted vea toda la gente que le apoya, ¿verdad? Láncese, sea candidato. Pero entonces volvemos a la pregunta que yo estaba haciendo, esa popularidad, ¿en función de qué consiste, verdad? Esa popularidad se sostiene por sí sola con Luis Amador ahora fuera del gobierno y después de la decisión y la manera en que sale, o esa popularidad depende precisamente de Rodrigo Chávez. Por lo tanto, dependerá ahora ver en los estudios de opinión cómo evoluciona esa popularidad, sobre todo porque falta poco más de 2 años, es bastante tiempo. Sí. O sea, la campaña no va a calentar hasta más o menos dentro de 1 año. Y entonces vamos a ver cómo se sostiene, porque ya no tiene la plataforma del gobierno para comunicar igual que antes, ya no tiene el apoyo del líder mayor que es Rodrigo Chávez, y veremos cómo él hace para responder ante todos los cuestionamientos que no solo vendrán, digamos, o que vinieron de Rodrigo Chávez, sino que vendrán de todos los actores de oposición por la manera precisamente en la que sale y las acusaciones que él tiene encima. Ahora, sabemos que la relación entre Rodrigo Chávez y Luis Amador desde el inicio fue bastante estrecha y que tal vez sí, al inicio su popularidad se pueda deber a esa relación que tenía con el presidente, que ya sabemos que ya no es la realidad, pero más adelante vamos con eso. Incluso estoy viendo acá en redes que nos escribe Cristian a través de Facebook. Es importante recordar que don Luis Amador debe su popularidad a Rodrigo Chávez, pero ¿será que en algún momento de estos casi 2 años se fue separando un poquito más y haciendo su propia figura, su propia popularidad? Bueno, esa es una también muy buena pregunta, porque habría que preguntarse qué pasó desde el anuncio, digamos, indirecto o directo, no sé cómo lo veríamos, de la candidatura de Luis Amador, ¿verdad? Cuando se supo que Luis Amador tenía aspiraciones presidenciales, si se las comunicó a Rodrigo Chávez antes, por ejemplo, qué sucedió a nivel interno del gobierno. A Rodrigo Chávez, me imagino yo, no le gustó, ¿verdad? Porque también hay un tema de protagonismos, es decir, el gobierno de Rodrigo Chávez, y así como la política es hace, no siglos, hace décadas, ¿verdad? Está muy personalizada la política. La política ya no se sostiene en función de las instituciones, de los partidos políticos, sino de las figuras. Y sabemos muy bien que Rodrigo Chávez fue electo por su figura, no por el partido que representaba, ¿verdad? Y entonces, este gobierno, la principal figura es Rodrigo Chávez. El gobierno es Rodrigo Chávez, ¿verdad? Las decisiones, las políticas públicas de este gobierno son las decisiones de Rodrigo Chávez. Por lo tanto, aquí habría que preguntarse
cómo habrá tomado precisamente Rodrigo Chávez la decisión de Luis Amador, cómo se cosieron las habas ahí adentro, ¿verdad? Cómo fueron esas relaciones y a lo mejor hubo algo que no le gustó y por lo tanto no solo sale por estas presuntas actividades de corrupción, sino por esa relación que se rompió. Ahora, Ignacio, algo que también me parece importante analizar es qué tan suficiente sea esa figura de Luis Amador para los partidos tradicionales como son Liberación y el Partido Unidad Social Cristiana, que en este momento pues ambos dicen no, pero sí es muy pronto igual pues analizar una candidatura en este momento, puede que en algún momento cambie. Pero ¿será suficiente la figura de Luis Amador para levantar alguno de los dos partidos que hemos visto que pues han venido tal vez con un apoyo a la baja? Siempre mantienen ciertamente pues un apoyo en la base, pero sí se ha visto más apoyo hacia los partidos más pequeñitos. Entonces, ¿será que esta figura sea la que reviva alguno de los dos partidos? Yo lo veo poco probable. En política todo puede suceder. O sea, las últimas elecciones nos han enseñado eso precisamente. Presidentes que hemos tenido que de repente o no lo esperábamos hasta los últimos meses de la campaña, ¿verdad? O hasta las últimas semanas, horas antes de las elecciones. En política todo puede suceder, pero en estos partidos políticos tradicionales hay liderazgos ya constituidos y hay una lucha fuerte, encarnizada por ser el candidato o la candidata. Por lo tanto, yo veo muy poco probable que estos partidos tradicionales acojan a una persona como Luis Amador, que precisamente viene de un sector totalmente distinto a la política tradicional. Y además, recordemos que, según muchos estudios que se han hecho en los últimos meses, el 80% de la población no tiene partido político. El 80% no vota por partido político, y lo hemos visto precisamente en las elecciones, ¿verdad? El 20% restante, pues se lo pelean estos partidos. Primero, Liberación Nacional, que podrá tener un 15%, y el resto de partidos que realmente son las minorías, son minorías, y la minoría más grande es Liberación Nacional. Y también hay otro concepto, que es el concepto de los partidos taxi, ¿verdad? Lo que se habla popularmente de partidos taxi, partidos que sirven meramente como plataformas para un candidato porque necesita constitucionalmente un partido político para aspirar a la presidencia de la República, pero precisamente la gente no está votando por ese partido político, está votando por esa figura, así como sucedió con Rodrigo Chávez. Voy a seguir leyendo algunos comentarios porque sí vemos que hay bastantes personas comentando. Dice María Isabel León, él con su gran trabajo ya se abrió camino, siempre lo apoyaremos, él jamás se va a ligar con esos corruptos que son los culpables de su despido. Por otro lado, dice Mauricio Cubero, ¿en qué le puede perjudicar al presidente que Luis Amador se esté haciendo popular? No le van a quitar el puesto, se dijo que Luis Amador se había reunido con otros dos partidos conocidos, pero los presidentes ya lo están negando. ¿Le afecta de alguna manera realmente que ya se empiece a hablar de la campaña, Ignacio, de que Luis Amador se separó y ahora va para otro partido? ¿Realmente afectará en algo? A Rodrigo Chávez sí le podría estar afectando, además, en las aspiraciones electorales, y me explico. Por ejemplo, veremos si en los próximos meses cuál es la postura de Rodrigo Chávez, bueno, en los próximos meses, en los próximos años, cuál es la postura de Rodrigo Chávez respecto a las elecciones del 2026. Rodrigo Chávez y su equipo, ¿verdad? Porque técnicamente Luis Amador dejaría de ser el candidato oficialista si sale y se lanza con el partido que sea, ¿verdad? Y probablemente Rodrigo Chávez ungirá, por decirlo de alguna manera, algún candidato o candidata como su sucesor o sucesora, o posible sucesor o sucesora, ¿verdad? Y entonces eso podría generar una atomización del voto, ¿verdad? Una dispersión del voto, que sí le puede afectar, ¿verdad? Es decir, cuando yo ya tengo una candidata o un candidato, y Luis Amador, por ejemplo, tiene un apoyo que tenía yo conmigo, ¿verdad? Porque Rodrigo Chávez tenía ese apoyo, volvemos a lo mismo. Es muy probable que el 90%, 95% del apoyo hacia Luis Amador sea un apoyo hacia Rodrigo Chávez. Entonces Rodrigo Chávez, eligiendo un sucesor o sucesora, de ahí ese sucesor o sucesora estaría perdiendo el apoyo que se le va hacia Luis Amador, ¿verdad? Sí. Eso es muy importante. Y la otra pregunta también es, ¿cuál es el rol que va a hacer ahora la oposición a Rodrigo Chávez, ¿verdad? O sea, ¿dónde están las otras candidaturas, los otros liderazgos que estén ocupando los espacios que están vacíos ideológicamente? Los espacios que están vacíos de la gente que no apoya a Rodrigo Chávez. ¿Dónde están esas candidaturas tratando de capitalizar ese descontento, por decirlo de alguna manera, o esas diferencias ideológicas con el presidente Rodrigo Chávez? Porque saben muy bien que Rodrigo Chávez sí es un presidente popular, pero también hay un porcentaje de la población que no le apoya.
apoya, ¿verdad? Entonces, dentro de ese porcentaje de la población que no le apoya, ¿qué están haciendo los candidatos de oposición? ¿Cuáles son esos candidatos? ¿Cuál es la estrategia? Andrés Alfredo González dice también una pregunta que me parece bastante interesante, que es: ¿qué opina de ir a autoexiliarse a otro país para no verse afectado? Esa es una muy buena pregunta, porque en política, así como en comunicación, no hay espacios vacíos, ¿verdad? Cuando un espacio no se ocupa, no se resuelve, pues otros van a llenar ese espacio, y me explico. Es decir, si hay una incertidumbre, otros van a llenar ese espacio con sus versiones de la realidad. Por ejemplo, si Luis Amador no desmiente todas las acusaciones de corrupción que le podrían estar indilgando, entonces otras personas van a ocupar ese espacio, o se puede posicionar esa idea de que precisamente es corrupto, ¿verdad? Dentro de estas narrativas y percepciones. Volvemos a lo mismo. Obviamente el Poder Judicial tendrá que determinar si hay corrupción o no, pero dentro de las percepciones ciudadanas, pues se puede posicionar la idea de que hay corrupción, y eso le afecta a su imagen como tal. Por lo tanto, no sé qué tan estratégico sea irme, ¿verdad? Me voy, dejo que, creo yo, que las aguas se van a calmar, pero mientras esas aguas no se calman, ¿verdad? Otras personas están posicionando sus mensajes, y están posicionando también mensajes en contra de su propia imagen. Ahora, hablemos de la relación entre el presidente Rodrigo Chávez y Luis Amador, porque al inicio era muy cercana, se veía que trabajaban pues bastante bien, incluso pues un poco más allá también, bastante confianza entre ambos, pero esto no es de ahorita, es decir, no es que a raíz de lo del contrato todo cambió, sino que hace algunas semanas ya venía un comportamiento diferente entre ambos. Así es. De hecho, eso es una de las cosas que más llama la atención. Por eso, la hipótesis más sencilla en todo esto es que ya hubo una ruptura en la relación entre Rodrigo Chávez y Luis Amador desde hace meses, ¿verdad? Y pareciera un chivo expiatorio o una excusa, ¿verdad?, este suceso para despedirlo. Pero sí parecía que ya habían unas diferencias, y alguien podría aventurarse a hacer una hipótesis precisamente de que la candidatura, que es lo que mencionábamos al inicio, el anuncio de esas aspiraciones electorales de Luis Amador, pues no le gustaron a Rodrigo Chávez. A lo mejor no se gestionó bien a nivel interno la relación, como Luis Amador se lo contó a Rodrigo Chávez. A lo mejor Rodrigo Chávez, estas son hipótesis, repito, no tengo información al respecto, pero a lo mejor Rodrigo Chávez no le gustó su candidatura, o no le gustó la manera en que anuncia su candidatura. Por lo tanto, la pregunta ahí que hay que hacerse es cómo fue esa relación, ¿verdad? ¿Qué pasó puertas adentro para que la actitud precisamente de Rodrigo Chávez cambiara tanto, sobre todo con un caso, por ejemplo, con la conferencia de prensa, que parecía que lo estaba regañando por aquel suceso de las presas y de la falta de oficiales de tránsito? Que nunca habíamos visto en estos casi 2 años. Lo habíamos visto tal vez con otros presidentes ejecutivos, otros ministros, pero nunca con Luis Amador, y eso fue lo que a mí realmente me dejó como, no era algo que se podía esperar o algo que usted se imaginara que en algún momento iba a suceder, precisamente por esa cercanía. Y ese comentario creo que tampoco se lo esperaba Luis Amador, porque sí hizo un gesto como de sorpresa, y volvió a ver así como arriba diciendo: ¿qué está pasando? Sí, han sucedido casos similares en los cuales precisamente el presidente de la República, Rodrigo Chávez, tiene a un ministro o una ministra a la par y le pide cuentas, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. Sí. Y se entiende desde el nivel estratégico de reforzar esta imagen de autoridad precisamente del presidente Chávez, que ha sido una imagen muy potable, muy atractiva para sus seguidores, y precisamente hay estudios de opinión en los cuales se demuestra que la mano dura, la figura fuerte, la autoridad fuerte es muy atractiva para una grandísima mayoría de costarricenses. Por lo tanto, sí pareciera ser parte de la estrategia, ¿verdad? Es decir, esa manera, esa forma o esa búsqueda de reforzar la imagen fuerte del presidente ejecutivo, el presidente que le pide a sus ministros frente a las cámaras, frente a todo mundo, cuentas que resuelva, etcétera, ¿verdad? Lo que llama la atención es que si Luis Amador, en este caso, que es de quien estamos hablando, era el candidato de sucesión de Rodrigo Chávez, pues quizá el trato pudo haber sido un poco distinto, ¿verdad? No un trato que podría afectarle precisamente su imagen, porque tiene precisamente aspiraciones electorales. Así es. Y a ver, con todo esto que está sucediendo, y
Pensando en que todavía no se va a esclarecer en Fiscalía el tema, ¿qué tantas posibilidades tiene Luis Amador en una candidatura en 2026? Esa es una muy buena pregunta, Catherine. Es una muy buena pregunta porque falta mucho y precisamente como les mencionaba a ustedes en sus casas desde un inicio, todo puede suceder, ¿verdad? ¿Quién se imaginaba, por ejemplo, que en el 2018 don Carlos Alvarado y don Fabricio Alvarado iban a ser los candidatos en segunda ronda, ¿verdad? ¿Quién se imaginaba en el 2014, faltando poco menos de 2 años, que Luis Guillermo Solís y Johnny Araya serían los candidatos también en la segunda ronda? Estas son preguntas que habría que hacerse viendo los sucesos que vienen, ¿verdad? Es decir, cómo evoluciona la estrategia de Luis Amador, cuál va a ser su estrategia de precandidatura o de candidatura, mejor dicho, cuál será el partido político, cómo actuarán, digamos, los opositores, cómo lo capitalizarán, ¿verdad? Cómo tratarán de, dicho coloquialmente, bajarle su imagen, ¿verdad? Cómo lo abordará Rodrigo Chávez, precisamente, el presidente Rodrigo Chávez, y precisamente cuál será el candidato o candidata oficial de Rodrigo Chávez para su sucesión, o mejor dicho, su continuidad en el poder. Bueno, quédese por aquí, Ignacio, que vamos a seguir comentando el tema, pero sí vamos avanzando un poco más con lo que llevó a Luis Amador a este punto de ser destituido. Y es que el contrato específicamente que está en este momento bajo investigación, o las personas relacionadas a los hechos, y lo analizábamos ayer, incluso esta objeción que presentó Pedregal y que ayer Douglas también comentaba con la empresa MECO. Esta objeción que se presentó es específicamente sobre el precio y la experiencia. Vamos a hacer el análisis en la siguiente nota para que usted tenga un poco más de claridad de cómo fue que se dio este proceso. La conversación sobre el contrato de las reparaciones en el aeropuerto Daniel Oduber en Liberia ha estado en boca de todos. Así que hicimos la tarea y fuimos directo a SICOP, en el sistema donde está la información de los contratos públicos, para ver el detalle de este proceso en específico. Hablamos al inicio de la objeción que presentó la empresa Pedregal, que fue una de los 3 oferentes y la única que se presentó. Primero sería el recurso de objeción, que por tratarse de un decreto de emergencia, ¿verdad? No lo conoce la Contraloría, lo conoce la misma Comisión Nacional de Emergencias. Interesante, me pareció ver en el expediente de SICOP solo un recurso de objeción presentado, creo que fue por Pedregal, y no tocaba el tema de los 10 puntos que se le estaba dando a la experiencia en el sistema de calificación de ofertas. Ahora bien, según la información de SICOP, esto es lo que dice la objeción presentada. Mi representada cuenta con más de 30 años de experiencia en la construcción y mantenimiento de infraestructura pública aeroportuaria, como lo es el objeto del procedimiento aquí recurrido, condición por la cual contamos con la necesaria legitimación para concurrir por la presente vía recursiva. Existe una contradicción relativa a la forma de presentar el resumen de desglose de precio. Respetuosamente solicitamos que el resumen general de la estructura de costo del formulario 6 sea modificado. Es que se recibe la objeción, en este caso, dependiendo si es técnico o legal, o si es de ambos, entonces la proveeduría lo que hace es remitirle el recurso de objeción a cada una de las unidades, la unidad legal y la unidad técnica, para que le dé los insumos para poder entonces decidir. Es decir, se acepta la objeción y se modifica el cartel o se rechaza, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso que sigue después de esto? Que el precio apenas tenía un 90%. El 10% era de experiencia. Bueno, hasta dónde hicieron los estudios ellos para determinar cuántas empresas cumplían con la experiencia, porque sí parece ser que 10 puntos, digamos, es mucho. Y por cada punto, si me lograba demostrar 20,000 metros cuadrados, pero es que en Costa Rica no tenemos tantos aeropuertos como para decir, Jay, ¿quién ha hecho 80,000 metros cuadrados para que se ganen los 10 puntos? Bueno, te los ganó MECO. Vamos nuevamente al detalle y esta vez hablaremos de la respuesta que emitió la Comisión Nacional de Emergencias.
Se acepta la aclaración, prevalecerá la acumulación de la experiencia de los oferentes que logren acreditarla. En todo lo demás, se mantiene incólume el pliego de condiciones de la contratación. Intentamos tener una posición de Pedregal respecto a esta objeción presentada, pero la respuesta que enviaron fue la siguiente. Desde el inicio del proceso por parte de la Comisión Nacional de Emergencias manifestamos la posible existencia de vicios que se vieron reflejados en nuestros argumentos. Lamentamos que al final el país sea quien termine pagando un sobreprecio. A pesar de haber presentado argumentos sólidos, estos no fueron suficientes para que las autoridades cambiaran la decisión de adjudicación del proyecto. Ahora Fiscalía investiga los hechos bajo los cuales se adjudicó este contrato a la empresa MECO. Bueno, y también esta tarde la Comisión Nacional de Emergencias dio declaraciones específicamente sobre este tema y Josué Castro fue y nos trajo toda la información. Adelante, Josué. Saludos, Catherine, y a nuestros amigos televidentes que nos siguen a través de OPA Canal 38 y en todas nuestras redes sociales. Como bien usted lo dijo, nosotros nos apersonamos a la Comisión Nacional de Emergencias porque a las 4 de la tarde solicitaron la presencia del personal de periodistas para hablar acerca del caso de la licitación, del contrato con MECO y todo lo que ha causado esta avalancha con el tema de la reconstrucción o la reparación de la pista de Daniel Oduber allá en Liberia. Pero bueno, aquí estuvo el abogado del CNE y también estuvo el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes afirmaron que todo el proceso de la licitación y todo el contrato que se tuvo en pie preliminarmente, todo estuvo en orden, que todo estuvo bien, y dicen que más bien el CNE lo único en lo que se podía meter era en la fase final de este proyecto y que todo se lo achacan al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a Aviación Civil, que ellos son los encargados en principio de hacer todo el proceso, de todo el proceso primero y después de empezar con toda la manija de cosas que se vinieron dando y que hasta el día de hoy conocemos. Escuchemos lo que nos dijo el abogado en estas declaraciones, Catherine. Sí, claro. Quisiera aclarar más bien que el presidente, tanto en la conferencia del martes como la del miércoles, indicó que se hizo un análisis legal muy fuerte para determinar si se mantenía o no se mantenía el proceso de adjudicación. Ese análisis legal lo realizamos acá en la comisión por parte de varios abogados de la Unidad de Asesoría Legal, verificando no solo los componentes del cartel, sino el paso a paso del procedimiento para garantizarnos de que se hubieran cumplido o si había algún fallo, ver que no se había cumplido durante el proceso. El paso a paso del procedimiento, que es la primera cosa que un abogado revisa cuando quiere buscar nulidades, estaba correcto. Es decir, se respetaron los plazos, se permitió una participación abierta a cualquier oferente, los oferentes tuvieron igualdad de oportunidades en todas las actuaciones, incluso cuando se realiza la mejora de precios, que normalmente se realiza solo cuando ya se tiene un adjudicatario. En este caso se aplicó un instrumento legal que permitía pedirle a todos los oferentes mejorar el precio para garantizar un principio de igualdad entre todos y que no hubiera una competencia en respecto a la adjudicación de precios, de modo que en el procedimiento como tal no había nulidades. Bueno, Catherine, es un caso muy curioso porque, como bien usted escuchó las palabras del abogado Eduardo Mora, las cosas estaban en principio bien. La licitación se hizo bien, el contrato se hizo bien, las cosas que se plantearon en esa licitación y el contrato estaban correctas, estaban todos de acuerdo. Sin embargo, pues se vienen dando estas situaciones en las cuales ya, bueno, Luis Amador ya expresó su posición, el presidente ya puso su posición también en tela a todo el público, pero la pregunta que nosotros le hicimos puntualmente entonces es, si todo estaba correcto, ¿por qué se vienen a dar todo este tipo de cosas? Y lo único que nos pudieron contestar, que por cierto no pudimos ponerlo acá porque fue algo sencillo, rápido, lo único que nos pudieron decir es que eso era ya una cosa política entre el presidente y Luis Amador. ¿Usted se lo imagina, Catherine? Interesante esa respuesta, porque se supone que no es un tema político, que es un tema de cómo se dieron los hechos o cómo se dio exactamente el contrato. Que de la Comisión Nacional de Emergencias digan exactamente que es que todo iba bien, pero que terminó siendo un tema político, me parece que deja muchas más preguntas de lo que la respuesta realmente está dando.
Por supuesto, y también ya para dar paso a la siguiente inserción, a lo siguiente que nos dijeron los jerarcas de la Comisión Nacional de Emergencias, es el caso de que el presidente se remitieron mucho a lo que el presidente dijo en conferencia de prensa en Casa Presidencial el martes pasado. Y que el presidente decía de que las cosas que se habían formulado él no tenía conocimiento, pero resulta ser de que el CNE también confirma de que el presidente estuvo desde diciembre a sabiendas de todo lo que estaba pasando y que las cosas se trabajaron de una forma unánime, que no hubo un divorcio. Estas fueron las palabras exactamente que utilizó el abogado Eduardo Mora de la Comisión Nacional de Emergencias cuando nos referimos al tema de la licitación y el contrato, que todos, tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Aviación Civil y el CNE junto con el gobierno trabajaron en una amalgama perfecta, si se puede decir así, para poder hacer que esto pues se diera. Escuchamos lo que nos dijeron. Es una labor conjunta en el entendido de que, primero, la unidad ejecutora es la que define el qué, el cómo se debe hacer y para qué se debe hacer. Nosotros definimos cómo se tramita el proceso de contratación, primero, porque lo hacemos con procedimientos especiales, y segundo, durante el proceso de ejecución se trabaja de forma conjunta. Es decir, hay un ingeniero a cargo de la obra, si hay un ingeniero a cargo de la obra, un ingeniero a cargo de la obra en la unidad ejecutora y un ingeniero a cargo de la obra en la comisión de emergencias, que van trabajando y van verificando de forma conjunta las labores. Bueno, Catherine, sin duda esto todavía sigue teniendo, se está haciendo una avalancha y en algún momento alguno va a ceder, porque la situación aquí es de que el CNE le tira, si lo podemos decir en esta forma popular, le tira la pelota a Aviación Civil y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Luis Amador en sus declaraciones de hoy en la tarde le tira la pelota a Aviación Civil, al CNE y a todas las personas involucradas. El presidente le tira la pelota, entonces están en ese dime y qué te diré y todas esas cosas que al final de cuentas lo único que hacen es confundir a la población y nos confunde también a nosotros que somos los que llevamos la información y tratamos de dar la noticia lo más veraz que se pueda, pero sin embargo, ¿cómo hacemos con el tema de que hay unas declaraciones en las cuales dicen que es culpa de una persona y la otra persona le tira la bola al siguiente, Catherine? Sí, bueno, en este tipo de casos usualmente es lo que sucede, Josué, y es muy lamentable porque al final, ya el presidente dijo que el contrato va a seguir, entonces realmente no se ve, se buscan culpables de algo que al final dicen no van a tocar y no van a investigar ni van a ver exactamente qué fue lo que sucedió en el contrato, porque el contrato no se está anulando, ya el presidente lo mencionó, y porque también no sabemos hasta el momento, hasta esta fecha, de que se vaya a realizar una fiscalización de algún ente sobre este proceso de contrato. Hasta la fecha no se sabe, y creo que por ahí deberían empezar las autoridades para saber y esclarecer de quién fue la culpa al final, porque por supuesto nadie va a decir fui yo, todos van a tirarse la culpa y decir yo no fui, yo solo firmé, a mí me dijeron. Así es. Catherine, bueno, ya para cerrar con broche de oro, porque estas palabras no las podíamos obviar, porque claramente lo mismo que estamos diciendo en este momento, de que cada quien va a decir de que están limpios, que nadie tuvo la culpa y que la culpa es de otro, precisamente el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias finalizó la conferencia diciendo de que todo el proceso que se llevó a cabo con esta licitación y el contrato con MECO para lo del aeropuerto Daniel Oduber fue totalmente limpio, que no hubo absolutamente mano negra y que no hubo amaño para que la empresa de MECO fuera la que ganara la licitación. Escuchemos. Vamos a ver, para entender el concepto de objeción, nosotros podemos tramitar objeciones en la medida que se tramitan en el sistema de compras públicas y en el proceso de licitación. ¿Qué quiero decirle con esto? Que para efectos de conocer una objeción, la objeción tiene que tramitarse formalmente. ¿Por qué razón? Porque perfectamente el ganador o perdedor puede decir que el proceso tiene X o Y problema, pero si no reclama ese X o Y problema dentro del proceso, dentro del expediente, en este caso el expediente electrónico, la administración no puede actuar necesariamente de oficio. La administración tiene unos términos de referencia que sí conocimos desde el principio, que partimos de la base eran los correctos porque nos los daba el ente competente, y a partir de ahí
Si una empresa hubiera objetado esos términos, en ese punto en específico teníamos que entrar a conocer obligatoriamente. No hay un divorcio ni hay una autonomía completa de la unidad ejecutora, sino que la unidad ejecutora debe trabajar con la unidad de gestión de procesos de reconstrucción. Como lo ha explicado don Eduardo, todas las actuaciones, y me permite también ver a los costarricenses a los ojos, las hemos hecho apegados a la legalidad. Confío plenamente en los equipos técnicos de la Comisión Nacional de Emergencias, así que la responsabilidad que me ha encomendado el señor presidente la he cumplido a cabalidad y apegado a la legalidad. Bueno, Catherine, más de lo mismo. Si esta persona que está involucrada en el caso no hacía algo para que la otra persona reaccionara, no iban a reaccionar. Entonces, al final de cuentas, la bola sigue en el aire. Sigue en el aire porque escuchamos al presidente que dijo: de la Comisión Nacional de Emergencias, yo recibí una alerta de que había algo que podía no estar bien. Sí. Pero entonces definitivamente la bola sigue en el aire, Josué, porque hoy en la conferencia de prensa dicen no hay nada mal. Entonces, exactamente dónde está el problema y por qué fue destituido Luis Amador es la pregunta. Ahora, también el caso de que si ya sabían que había algo desde diciembre, porque esto se viene llevando a cabo desde diciembre del año pasado, ¿por qué hasta ahora en marzo es que se vienen a dar cuenta de estas cosas? Totalmente, Josué. Y bueno, estoy segura que esa respuesta tampoco la dieron. Correcto. Así nos quedamos esperando a que nos dieran esa respuesta y nos quedamos en nada. Bueno, realmente esperábamos que esta conferencia de prensa pues diera un poco más de luz acerca de qué fue lo que sucedió, un poco más de luz de cuáles son esas irregularidades que se encontraron, de por qué es que entonces se levanta esta banderita y le dicen al presidente: vea, presidente, esto es lo que está pasando, tome usted las acciones que tenga que tomar. Debido a esto, el martes se destituyó a quien en ese momento era el ministro de Obras Públicas y Transportes, pero entonces hoy, jueves, estamos recibiendo una información totalmente contraria. Sí, así es. Bueno, también es parte de mi perspectiva, Catherine y amigos televidentes, que esta conferencia más que todo, porque también tenemos que dar en cuenta que a partir de la entrevista que tuvimos ayer con el presidente de la constructora MECO, se han venido una avalancha de todos quieren venir a decir qué es lo que pasó. Ya cada quien también quiere dar su versión, ya salió Luis Amador, ya está CNE. Entonces, también esta conferencia de prensa se hizo más que todo para también evidenciar eso al pueblo costarricense, que ellos no tienen la culpa, que al final de cuentas tiene que buscar el presidente, tendremos que buscar nosotros acá en Central Noticias quién es el que tiene la culpa, porque obviamente tiene que haber un actor principal en esta situación. Bueno, y al final nosotros como medio de comunicación responsable le estamos poniendo a usted toda la información y que sea usted quien tome realmente su criterio y lo que a usted le parezca que esté sucediendo, pero ciertamente, Josué, este no es un tema que vaya a detenerse simplemente esta semana. Estoy segura que va a venir muchísimo más y, como usted lo dijo, una avalancha, una bola de nieve que empezó desde el martes a formarse y que posiblemente se vaya a hacer mucho más grande, porque al final entonces, si tenemos un problema el martes y hoy jueves nos dicen que no existe ninguno, creo que hay más preguntas que respuestas. Así que pues muchas gracias, Josué, por el detalle. Gracias, Catherine. Bueno, y nosotros continuamos todavía con la entrevista porque ahora tenemos mucho más que analizar. Así es, este tema no termina, Ignacio. Y realmente mi pregunta sería, a ver, ¿habrá sido un movimiento del presidente para evitar caer en un caso de corrupción grande en el futuro? Tal vez lo hizo temiendo que durante su mandato se gestionara o que saliera a la luz algo de esto. Esa es una muy buena pregunta, Catherine, porque en comunicación se habla mucho de enmarcado o de enmarcar el mensaje. ¿Qué significa esto? Que yo trato de darle el enfoque a la realidad según a mí me convenga o según tenga yo en la estrategia, ¿verdad? Es decir, la visión de la realidad que yo quiero. Por supuesto que en el caso de don Rodrigo Chávez posiblemente trata de atajar el problema, de marcarlo a su gusto, ¿verdad? De que él tomó la decisión, reforzar esta imagen de autoridad, pero hay serios problemas aquí con lo que estamos viendo. Vamos a ver, hay dos premisas importantes. Los gobiernos comunican como un todo. Eso es muy importante. Y la Comisión Nacional de Emergencias es del gobierno, ¿verdad? Entonces,
aquí hay un problema que tiene Rodrigo Chávez de articulación, es decir, ¿por qué no está articulando entre los diferentes actores? Y la segunda premisa es, esto todavía no es una crisis, está a las puertas de una crisis. Sí. Y las crisis se combaten dotando de certidumbre, ¿verdad? Si hay incertidumbre, si hay muchos mensajes, muchas versiones, esto claramente le va a afectar al Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, precisamente tiene que haber una articulación. ¿Cuál es la verdad en todo esto? ¿Cuál es la versión principal o la única versión, ¿verdad? Porque, de nuevo, el gobierno comunica como un todo. Por lo tanto, tienen que atajarlo ya, tienen que articular y tienen que generar una única narrativa sobre lo que pasó, ¿verdad? Porque don Rodrigo Chávez tomó una decisión seguramente para precisamente lo que usted menciona, Catherine, de atajar el problema, ¿verdad? De darle el enmarcado que ellos querían darle antes de que, por decirlo coloquialmente, les explotara, ¿verdad? Pero ahora que está a las puertas de poder explotar por otras vías, ¿por qué no están articulando la comunicación? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Entonces, ese es un problema serio en este momento para el gobierno de Rodrigo Chávez. Así es, bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por habernos acompañado, porque sí es necesario sentarse y hablar de ese tema a tiempo, sentarse a hablar de este tema esta semana, que es donde está surgiendo toda la información y que hay que darle el tratamiento como prioridad que merece, porque estamos hablando de situaciones que se dan con fondos públicos, claro, que usted, yo y todos pagamos. Así que pues estamos seguros de que tal vez vamos a hablar en otra ocasión, así que muchas gracias. No, gracias a usted, Catherine, gracias a quienes estaban en sus casas poniéndonos atención. Y vamos a continuar con más información, porque recuerde que el hashtag para que usted pueda continuar hablando sobre este tema, lo que a usted le parece, las preguntas que usted pueda tener, es el Se Busca Candidato, que está por acá abajo. Don Douglas dice que yo siempre pego donde está el código, porque él nunca puede. Dice Se Busca Candidato. Ese es el hashtag con el cual usted puede comunicarse con nosotros y decir, bueno, ¿le parece que será realmente que va para Liberación? ¿Le parece que va para la Unidad? ¿Le parece que va para otro proyecto? ¿Qué ha escuchado usted? ¿Qué le parece? Déjenoslo saber. Y también, ¿cuál es su criterio? Si fuera que se une a alguno de estos dos partidos políticos, ¿será que usted votaría por ellos? Nosotros más adelante vamos a estar leyendo todos los comentarios. También usted se puede unir a nuestro canal de difusión por esta parte de aquí. Usted abre su teléfono, la cámara, la pone al frente del tele y ya ahí lo va a llevar directamente, le va a salir un link al cual usted le da clic y lo lleva directamente para que se pueda unir a nuestro canal de difusión, que ya yo le he contado que por ahí nosotros dejamos uno que otro mensajito que no sale por alguna otra red, así que si usted quiere estar mucho más cercano con nosotros, que siempre estamos cerca, ya usted sabe que estamos al otro lado de la pantalla, bueno, por esa otra manera también le puede llegar información acerca de lo que nosotros vamos a hablar ese día o información incluso también de última hora para que no se pierda nada de lo que pasa en Central Noticias. Y la página web, por supuesto, también www.genteopa.com/inclinada-central, pero es mucho más fácil llegar ahí si usted le da. Ahí está, en esta parte de aquí igual saca su teléfono, lo escanea y ahí lo lleva a la página que tenemos, que es maravillosa. Usted no se la puede perder porque ahí está pues todo el contenido que nosotros generamos y un poquitito más también que se genera de parte de nuestro departamento. Así que para que ustedes puedan estar al tanto, así que continuamos con más porque no hemos terminado esta edición. Y tenemos a Cristian desde Parrita porque nos tiene el detalle exactamente de qué es lo que está pasando con los vecinos de el área de Bejuco y Esterillos. Adelante, Cristian. Saludos, Catherine, a usted y también a todos los amigos televidentes de Central Noticias. Hoy por la mañana ya los vecinos de Esterillos Este, Esterillos Centro, Esterillos Oeste y también por supuesto que Bejuco no soportaron más, se lanzaron a las calles y ellos están pidiendo a las autoridades de acueductos y al presidente de la República, don Rodrigo Chávez, que le ponga atención al tema del agua. Mes y medio ya sin agua en estas comunidades y la afectación a los vecinos y al turismo es evidente. Veamos.
Estamos aquí a punto de botar el tapón, esto es increíble, teníamos un acueducto eficiente, teníamos mucha infraestructura, tenemos el recurso hídrico, pero el AIA tiene 8 años de tener este acueducto y no ha puesto ni un solo tubo, ni ha hecho ni un solo pozo, no ha hecho ninguna captación. Estamos 1 mes y medio sin agua, nos prometieron agua en una semana, 1 mes y medio sin agua. Y yo llamo a regente de acueductos, yo trabajo con el turismo. Me dije que tengo que cancelar las reservaciones que tengo. ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a dar de comer a mis hijos, a mi familia, a mis empleados? Vivimos del turismo. Imposible. Sin agua no hay vida, no hay trabajo, no hay nada. Yo me levanto en las noches, voy al baño y cuando yo quiero bajar es sin nada. Ay, Señor mío, digo yo, ¿qué vamos a hacer sin agua, Diosito mío? Entonces ya yo me siento como desesperada por el agua. Este nivel de frustración de los vecinos de Esterillos y Bejuco en el cantón de Parrita los hizo lanzarse a la carretera sur para que el propio presidente de la República, Rodrigo Chávez, y el jerarca de acueductos y alcantarillados, Juan Manuel Quesada, les pongan atención. No nos vamos a reunir con ningún mando medio que no les ha dado la regalada gana atendernos durante 1 año. Señor presidente de la República, señor presidente de acueductos y alcantarillados, solamente en ustedes confiamos para lograr esta solución. Una solución a sus problemas que, según quienes construyeron este acueducto en el año 1993, mediante la figura de Azada, tienen en sus manos. La solución inmediata que yo veo aquí es, viendo el sistema de la naciente como está, es ver si allá en realidad le está dando el mantenimiento adecuado a profundidad, no por encima, sino a profundidad de las nacientes. Aquí sí, donde estamos parados nosotros es como un tanque, sí, por debajo. De hecho, el agua nace allá. De hecho, Manuel, aquí... Y a simple vista nunca... Sí, de hecho aquí en estas dos tapas y aquella tapa última es donde nacen los ramales más grandes de la naciente, donde se recogen y se vienen a esta tubería del centro, que es la que sale hacia abajo. Pero además, con la inspección en la naciente y en los pozos, se evidencia una reducción de la tubería de impulsión, al pasar de 8 pulgadas a solo 4 en la tubería, y así reducir la capacidad de llegada de agua a las casas de los abonados. Esto es algo extraño ver que hagan una reducción de una tubería de 200 milímetros a 100 milímetros, o hablemos de 8 a 4 pulgadas. Porque el caudal que oímos en el tubo de 8, vos lo reflejás que el tubo de 6, de 4 pulgadas, está totalmente lleno, obstruido, ni siquiera se oye que el agua pase. ¿Por qué? Porque este tubo está, como dicen, apretado, reventado de agua. Entonces la capacidad hídrica no es la total que pasa al tubo de 8 pulgadas, que estamos aquí hablando de unos 50, 60 metros más o menos. No entiendo técnicamente qué fue lo que quisieron hacer aquí, porque aquí nos están ahorcando, como dicen, la mitad del agua que baja por la tubería de la naciente de 8 a 4 pulgadas. Construyó con la finalidad de darle abastecimiento en las partes altas de Esterillos Oeste y Bejuco. Pero en este momento no sé, el tanque está lleno, pero no sé a dónde le están dando servicio, porque entiendo yo que en Bejuco y en Esterillos Oeste, en las partes altas, tienen más de 1 mes de que no tienen servicio de agua. La institución, a través de la oficina de prensa, contestó por escrito que se está realizando el mantenimiento de los 3 pozos de Esterillos con el objetivo de aumentar su producción. Además, están ingresando 3 camiones cisternas para abastecer a la comunidad. Ya se contabilizan 45 días en Bejuco y en Esterillos sin agua potable, y los vecinos y el turismo están afectados. Si bien es cierto, Catherine, Acueductos Alcantarillados a través de ese comunicado dice que van a mejorar la producción o van a intensificar la producción de agua, los vecinos de esta comunidad que tienen esa sabiduría, porque fueron los que construyeron justamente este acueducto en el año 1993, evidentemente dice que la lógica es que si el agua pasa por una tubería, viene una tubería de 8 pulgadas y luego pasa a 4, se reduce en un 50% esa capacidad de impulsión y evidentemente afecta la distribución. Más que buscar tema de mayor producción es, uno, en primera instancia, no hacer esas disminuciones en el diámetro de la tubería para que pueda venir desde la naciente, que está en una parte alta, hasta las comunidades bajas que están justamente a la par de la playa, como en este caso me encuentro. Y además, un tema muy importante, los vecinos de Esterillos le solicitarán
al Acueductos y Alcantarillados que vuelva la administración de este acueducto a la SADA, porque ellos durante toda su gestión desde el 93 hasta el 2016 nunca tuvieron ningún problema de abastecimiento de agua potable, y además se van a mantener atentos a que si no se cumplen con los requerimientos, van a continuar con bloqueos en esta tan importante vía de comunicación en el Pacífico Sur. Katherine. Y que tema aparte, ni siquiera saquemos cuentas de cuánto tiempo ha pasado, porque esa es la edad mía, porque fue el año en el que yo nací. Pero, Cristian, tanto tiempo, realmente pensar en tanto tiempo que los vecinos están pasando por esta situación, es desesperante. Y cómo no se iban a manifestar como se manifestaron hoy. Lo hicieron de una manera muy pacífica. De hecho, llegó Fuerza Pública. En todo momento, los dirigentes de este movimiento cívico, de este movimiento de lucha por el agua de Esterillos y Bejuco, estuvieron muy atentos, muy anuentes a la conversación con las autoridades de policía para evitar que cualquier tipo de conato de bronca se diera. Todo marchó de una manera respetuosa. Las personas de los carros, de los camiones, les pitaban, como quien dice, luchen por esos derechos, y evidentemente se van a mantener en ese pie de lucha. Incluso Central Noticias tiene los contactos de las personas que están liderando este movimiento para que podamos ser inclusive puente entre el Poder Ejecutivo y esta comunidad que necesita el agua, porque viene Semana Santa, Katherine, la gente va a venir a las playas, a los hoteles, a las cabinas, y no puede ser posible que por falta de agua los dueños de hoteles se les tenga que decir a los turistas: no puedo hospedarlo porque estamos sin agua. Eso sería una ingratitud en una temporada alta como lo es para el turismo a la Semana Santa, Katherine. Totalmente de acuerdo, y le pido, Cristian, seguirle el paso muy de cerca a esta situación y qué es lo que suceda con estos vecinos, porque tal y como usted lo menciona, pues no solo está afectando a los vecinos de Esterillos y Bejuco, sino también a las personas que ya viene Semana Santa y se van a trasladar a ese tipo de lugares, y pues van a verse afectados también por esta situación, y esperemos que pues no suceda, que más bien las personas no visiten estos lugares por el mismo problema, porque entonces estamos afectándoles no solo el hecho de que no puedan recibir un servicio básico como el agua, sino también los ingresos que ellos tengan. Así, en efecto, una de las personas que nosotros entrevistamos ahí mismo en el bloqueo sobre la costanera nos decía que no solamente piensa en su familia, sino también en sus colaboradores, porque tienen hotel y merece que evidentemente vengan los turistas a esta zona paradisíaca como lo es el Pacífico Central. Y Katherine, esto me da pie también para presentar que el tema del agua viene siendo un tema nacional. Hace pocos días también en Tortuguero, nuestro compañero Andrés nos presentaba la falta de agua en el Caribe. Ahora, en Occidente no escapa de esta realidad. 17 distritos que forman los 75,000 habitantes del Cantón de San Ramón, si acaso llegan a tener 2 o 3 horas de agua por día, si acaso. Los vecinos piden que se declare como una emergencia, y además se preguntan por qué no se ha desarrollado un préstamo del BCIE por $10 millones para mejorar las condiciones de agua. Y el alcalde, si te vine y me acuerdo, porque se lava las manos. Veamos esta información. El Consejo Municipal declaró estado de emergencia por faltante de agua desde febrero del 2023 en el Cantón de San Ramón. Hay gente que tiene 2, 3 horas agua al día porque lograron llenar baldecitos. Entonces, los que no llenaron tanquecitos y se quedaron un poquito dormidos, abrieron el tubo y ya no tienen agua. Así que nos dirigimos a los distritos con mayor problemática de agua. Comencemos con el distrito de San Juan. En esta comunidad, todos los días a las 10 de la noche tienen que cerrar una válvula y la vuelven a abrir hasta el día siguiente a las 5 de la mañana, ya que si no lo hacen, no van a tener agua. Sin embargo, el agua abastece hasta que se vacíe el tanque. El agua es increíble, aquí hay agua por todo lado.
Nada más eso sería realizar estudios a ver si es potable. En este tanque de 300 metros cúbicos se logra llenar durante la noche a 140 metros cúbicos. Eso preguntado a un ingeniero de acueductos y alcantarillados. Esos 140 metros cúbicos, que es lo que logra llenar en la noche, es lo que se abre a las 5 de la mañana, se abren llaves para abastecer a la población de San Juan, una población de casi 10.000 habitantes. Eso lo que está ocasionando es que toda esta población cuente con horas de agua al día para poder suplir sus necesidades. Distrito de San Juan. El tanque es de 140 metros cúbicos, solo abastece a 280 personas y el total de los habitantes es de 10.000 personas. Casi siempre se va mediodía, ahorita son, no son ni las 11 y ya no hay... Abramos el tubo. Ya no hay agua en este lugar, entonces hay que estar atento a recoger para hacer todo el resto del día, porque llega hasta otro día a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Otro de los distritos afectados es Piedades Norte, donde instalaron 2 tanques. Sin embargo, cada uno tiene 22.000 metros cúbicos, lo que abastece únicamente a 175 personas de 7.000 habitantes que viven en este distrito. Aquí lo que llamamos Piedades Norte no ha habido solución, más bien estamos peor todavía después de los tanques. Llego en la mañana y hay poquitica agua y después llega un chorrito más y en ese plan. Y más si abren los tubos afuera los niños, menos agua llega. Ya se va el agua todos los días, nos llevamos semana completa, 15 días sin agua en el día. Y el agua llega tipo 10, 11, hay noches que el agua un día llegó a las 3 de la mañana. El faltante de agua también afecta la economía del cantón. Hemos perdido presupuesto en la parte de bonos de vivienda porque al no ejecutarse ese presupuesto durante un año, regresa al Bambi y allá se ve que San Ramón no está necesitando dinero. Entonces cada año nos llega menos dinero de ejecución para lo que es Bambi, para lo que es bonos en este cantón, porque no se está utilizando. En zona completamente roja en nuestro cantón, donde no hay agua, pero se levantan condominios, casi 200 lotes con agua instalada, no con disponibilidad de agua, con agua instalada para que el que compre comience a construir. Y nos preguntamos, ¿y las autoridades responsables de brindar el agua? Con el señor Nixon Ureña, alcalde de San Ramón, en el 2023, donde él nos ofreció un tanque y era obligación de él como gobierno local darnos el tanque para solucionar la problemática que es elemento indispensable para todo ser humano. Nosotros cuando conversamos con el grupo de vecinos, lo que dijimos fue que había que esperar a ver la liquidación presupuestaria para ver si se tenían los recursos para presupuestarlos. Ustedes recuerdan que se termina el año, se inicia y la liquidación presupuestaria se presenta antes del 15 de febrero. Nixon lo que hizo fue un montaje que sabemos que son intereses mezquinos, hay un video inclusive. Pero ¿cuál es la solución a nivel cantón? En el 2011, a San Ramón se le aprueba un fideicomiso por el BCIE. El Banco Centroamericano de Integración Económica nos presta 9.5 millones de dólares para arreglar la problemática de San Ramón. Es en el 2024. Y en el 2024, porque nosotros comenzamos a mover el fideicomiso el año pasado, entonces se sacó de la gaveta el fideicomiso que desde el 2011 nadie sabía qué había pasado con nuestro dinero de préstamo y el año pasado se comenzó a mover. Ahora nos dicen que está para el 2026-2027. Son más de 70.000 habitantes los que se ven afectados con esta falta grave de agua en San Ramón. Las tuberías en San Ramón, en este cantón de Occidente, están completamente obsoletas, tienen más de 60 años y hoy Karen Jiménez encontró una enorme fuga justamente cuando Central Noticias llegó a este cantón. Esta es la preocupación y esta es la realidad que viven en San Ramón con la falta de agua.
Así luce actualmente San Ramón, con calles asfaltadas y hasta demarcadas. Sin embargo, todo lo que brilla no es oro, ya que ese hecho vale más que 1000 palabras, que la tubería vieja que existe acá. Esta sería más o menos la 7ª vez que explota ese tubo. ¿Pero qué es lo que pasa? La Municipalidad de San Ramón repara las calles, pero las tuberías de agua son tan viejas que no aguantan el peso del asfalto. Y cuando vienen a arreglar, ponen un pedazo de tubo plástico grueso, pero se mantiene la mayoría de tubería vieja. Un remiendo, sí, pegado a ese tubo viejo. Entonces llega el momento que va a explotar el tubo viejo, otro remiendo. Ahorita está bonito porque arreglaron y toda esa cosa con la política y no sé cuánto, pero es lamentable que sabemos que pronto van a haber igual huecos que deja el AIA o no sé quién, pero porque las tuberías están tan viejas, 60 años de tubería. Acá esta acera, la mía, la de los vecinos, o sea, prácticamente no hay acera. ¿Por qué? Porque ellos ha explotado muchísimas veces el tubo, como le digo, y rompe la acera. Y entonces, y así queda. No arreglan la acera. Uno a veces se pregunta, ¿por qué no han invertido un poquito de tanto que recogen? Porque aquí sabemos que es mucho el dinero que recogen por facturación y cómo es que no dejan una reservita para ir arreglando. Las calles de San Ramón tienen más de 60 años sin ser reemplazadas. Catherine, amigos televidentes, yo creo que Costa Rica necesita replantearse el tema del acueducto que le llega a los costarricenses, porque en reiterados lugares, en diferentes provincias, ya este problema es recurrente. Sucedió en el Caribe, en el Pacífico, en Occidente, en 3 cantones en el área metropolitana, como lo fue Guadalupe, Moravia y Tibás, y evidentemente pues hay mucho que poner atención a este tema del agua, que es tan vital y necesario para la vida de las personas, Catherine. Así es, muchas gracias, Cristian, por el reporte. A veces dicen que tras de que debe, cobra. Fíjese que estas son las imágenes cuando una mujer la sorprendieron en Mega Super de Cervantes de Cartago, ocultando entre su ropa paquetes de embutidos, así como usted lo está viendo en este momento en el video. El personal del establecimiento se percató de lo que estaba sucediendo, por lo que entonces fue detenida justo antes de salir y le solicitaron sacar los embutidos apenas se dieron cuenta, pero como usted ve en el video, lo hizo de mala gana y se enojó. Se enojó, vamos a escuchar el video. ¿Con quién más son? ¿Dónde son los primeros? El que está acá en la caja 1, que estaba en la caja 1. Bueno, y se va de mala gana porque entonces la agarraron con todo lo que metió de manera muy ágil, ha de decir, sí, eso sí, he de decir que fue de manera muy ágil que escondió los productos, pero las personas, los funcionarios de este establecimiento se dieron cuenta y pues le pidieron que por favor sacara todo lo que se había robado. Vamos a continuar con más información. Un menor de solo 14 años de edad falleció en las montañas de Chirripó, justo en la zona indígena, este jueves 14 de marzo. De acuerdo con el reporte de las autoridades de Cruz Roja, recibieron la alerta de un menor de edad desaparecido y comenzaron un patrullaje en la zona para encontrarlo. Tras 4 horas de búsqueda, los cruzrojistas hallaron el cuerpo del menor sin signos vitales, a eso de las 8 de la mañana de este jueves. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales para investigar este caso.
Y un hombre de 24 años de apellido Espinosa fue brutalmente asesinado dentro de un bar en Alajuela la noche de este miércoles 13 de marzo. De acuerdo con el organismo de investigación judicial, la víctima se encontraba dentro del bar compartiendo con otras personas cuando dos sujetos ingresaron y le dispararon en múltiples ocasiones. El cuerpo fue llevado a la morgue judicial donde se le realizarán la respectiva autopsia y el caso se encuentra en investigación por agentes del OIJ de Alajuela. Cuando el sol muere y la luna va a salir, yo me voy pa'l potrero y recuerdo salir. Ahí usted lo veía en imágenes. Él es José Jafet Arguedas. Él fue asesinado por 20 puñaladas en el año 2020, pero su atacante salió libre. Tras esto, su familia critica la inacción del Poder Judicial. Por eso cuando el sol muere y la luna va a salir. Él era José Jafet Arguedas, un joven de 21 años que tenía muchos sueños por delante, entre estos, construir una casa para su pequeño bebé. Sin embargo, esos sueños se vieron truncados el 14 de septiembre del 2020. Don Juan, el abuelo de José Jafet, cuenta cómo sus vidas cambiaron de manera drástica ese fatal día. Que mi hijo está hincado en el suelo y veo 4 personas sosteniéndolo. Uno lo agarraba de las orejas, otro lo agarraba de la frente y hay uno que es vecino de aquí, que vive aquí a 200 metros de mi casa, le tenía la rodilla puesta en la espalda, agarrado de la frente y mi hijo estaba inmóvil, no se podía mover porque lo tenían entre 4, lo tenían agarrado y veo que uno le está pegando las puñaladas. Una riña con varias personas desencadenó en un ataque y agresión que a la postre le costó la vida a este joven padre de familia. Su abuelo cuenta con gran tristeza cómo fue que se dieron las cosas donde su nieto perdió la vida. Cuando llego al hospital me lo reciben, lo meten en una camilla y se lo llevan para adentro. Cuando al ratico, a los minutos, salió el doctor Angulo y me dice, ¿usted qué es de él? Me dice, le digo, yo soy el tío, el abuelo, papá. Me dice, es que ya falleció. Entonces son palabras muy duras para uno. Porque uno espera que le digan, está vivo. Acá lo que genera malestar en la familia de este joven herediano es que en el homicidio hubo 4 personas involucradas, pero la fiscalía solo inició el proceso judicial contra una de estas. Otro detalle que deja incrédula a la familia y su abogado es que, a pesar de las 20 puñaladas con las que acabaron con la vida de José Jafet, el cargo por el que se está juzgando al principal sospechoso sería homicidio simple, aunque el ensañamiento con el que se perpetró el crimen deja en evidencia que el delito podría ser culposo y no simple. Pero lamentablemente eran 4 imputados y el Ministerio Público solo acusó a 1. Y lo acusa por lo más ridículo de un homicidio simple que la pena va de 12 a 18 años, que es la máxima. ¿Qué es un homicidio simple? Que con una sola estocada le haya dado muerte. Pero lamentablemente, según lo que cuentan los familiares, cuando al muchacho le propinan esas 20 laceraciones en el cuerpo, en la cara, en la yugular, la garganta, el pecho y el estómago, es donde el muchacho cae, llega en ese momento un familiar y lo recoge, y el muchacho está en agonía, en sufrimiento. El abogado de la familia del ahora fallecido no deja pasar el detalle de que este supuesto homicida anda libre y además trabaja en una armería. Le pidieron un arresto domiciliario con monitoreo electrónico, la defensa, y para variar lo colocaron y el juez permitió esa barbaridad, sabiendo de la delincuencia que él cometió en una armería. Él trabaja en una armería en la parte de bodega. Él manipula las armas, manipula los puñales, diferentes cuchillos, armas de alto calibre, rifles,
el tema balístico, todo lo que tiene que ver con municiones de... Por ahora, esta familia está a la espera de una audiencia para ver si este proceso judicial continúa. Sin embargo, el abuelo de la víctima deja claro que él quiere justicia por la muerte de su ser querido. Bueno, y también recuerda usted que estábamos pendientes de los comentarios a través del hashtag que usted ve en pantalla, se busca candidato. Vamos a leer algunos de los comentarios que ustedes nos hicieron llegar. María Carranza menciona, hay que esperar la versión de él. Yo lo admiro mucho por su trabajo, pero hay que ser paciente. Continuamos con el segundo, dice Blanca Godínez, error grandísimo porque aunque él sea bueno, si se une a esos partidos corruptos pierde credibilidad, ya no votaría por él. Bueno, doña Blanca, válido que usted tome esa posición, pero hemos escuchado también algunas otras personas que votarían por él en el que esté. Alonso Mata, por su parte, dice error grande porque la gente ya está cansada de esos partidos corruptos. Esto es parte de los comentarios que le agradecemos muchísimo, como siempre, que usted nos deje a través de las redes sociales. Le agradecemos muchísimo también que nos haya acompañado en esta edición estelar. Mañana los esperamos con mucha más información a las 2 de la tarde con Alexa y a las 8 de la noche en la edición estelar conmigo. Así que los espero mañana. Hasta luego.